Voluntariado. Primero me presento, mi nombre es Ana Viñals, soy cibervoluntaria de la Fundación Cibervoluntarios y pues ya llevo 2 o 3 añitos, el tiempo pasa rápido y bueno, pues la Fundación Cibervoluntarios es una entidad social sin ánimo de lucro que surge un poco pues... bueno, está compuesta por emprendedores sociales, que es una definición que cada vez que la utilizamos surge bastante interés entre las personas que lo escuchan, porque somos cibervoluntarios, emprendedores sociales. Es una palabra que suena bonito. ¿Y por qué? ¿Por qué emprendedores sociales? Porque los cibervoluntarios y las cibervoluntarias lo que hacemos es promover el uso y el conocimiento de las tecnologías digitales e Internet como medio, como herramienta, como espacio virtual para paliar brechas digitales y brechas sociales, para generar innovación social y para propiciar, al fin y al cabo, eso que ahora se ha puesto tan de moda, que es el empoderamiento ciudadano. El empoderamiento ciudadano a través del uso de las tecnologías digitales. Y bueno, pues voy a compartir, si queréis, la pantalla del PowerPoint para que la vayáis siguiendo. A ver, eso es aquí. Y bueno, ahí aparece un poquito cuál es la definición de la Fundación Cibervoluntarios, una entidad sin ánimo de lucro, compuesta por emprendedores sociales, que promovemos y formamos a las personas que por diferentes razones están excluidas digitalmente, bien porque no tienen los conocimientos, porque no tienen las herramientas, los aparatos, o simplemente porque nunca han tenido un primer contacto con un ordenador, con un teléfono inteligente, pues les acercamos las tecnologías digitales y les ofrecemos y les formamos, les ofrecemos información en relación a los riesgos y en relación a las oportunidades, ya que nuestra posición ante el uso de las tecnologías digitales es una posición optimista. Hablamos también de que los cibervoluntarios somos ciberoptimistas, ya que vemos que las nuevas tecnologías, bueno, las tecnologías digitales no nuevas, porque ya no son tan nuevas, realmente son herramientas de empoderamiento ciudadano y de generación de innovación social. Entonces, un poco para contaros qué es esto del cibervoluntariado. Pues bien, dentro de la Fundación Cibervoluntarios existen gran variedad de proyectos y uno de ellos es el proyecto con el que colabora, es el proyecto Piensa y Conéctate. A través de esas tres palabras se define y, bueno, queda bastante claro a lo que nos estamos refiriendo, es decir, pararnos ante las tecnologías digitales, pensar, reflexionar y, una vez que hemos reflexionado del poder que tienen estas herramientas digitales, conectarnos. En sí es un proyecto, es un programa, una iniciativa para fomentar la seguridad y la educación digital, para poder hacer precisamente de Internet una herramienta y un espacio de oportunidades. Entonces, la finalidad que tiene este proyecto es doble. Por un lado, prevenir sobre el maltrato de las personas en general y los menores en particular en las redes sociales. Y la segunda finalidad es, pues, seguir desarrollando, porque es cierto que hay diferentes entidades que trabajan con estos mismos objetivos, pues continuar desarrollando acciones de sensibilización, información y formación a través del cibervoluntariado en temas de ciberseguridad. Es cierto que las tecnologías digitales son herramientas para empoderar a la ciudadanía, son herramientas muy positivas, pero si se utilizan bien, si se utilizan con cabeza, es decir, si se para, se piensa y posteriormente nos conectamos. Si somos conscientes de que ciertamente se nos abre un abanico muy amplio de oportunidades, pero también existen riesgos que debemos de conocer.
Vale, entonces, pues con este mini tutorial de apenas media horita, el objetivo es enseñaros y ayudaros a todos los espectadores que nos estáis escuchando, pues para qué nos sirven las tecnologías digitales y cómo utilizarlas de manera responsable y segura. Es decir, este tutorial, esta iniciativa que ha surgido precisamente es para situarnos en este para y piensa, para que luego el conéctate sea de calidad. Bien, ¿qué vamos a ver en esta media horita? Pues vamos a dar unos conceptos claros, unos conceptos generales que queden bien claros y que sirvan y sean útiles en el día a día de las personas en general y en concreto de los menores en particular, para que esta experiencia en red sea positiva, sea lo más positiva posible. Dentro de los riesgos que tiene la red, pues disfrutemos de nuestras conexiones en Internet. Es cierto que los riesgos en Internet afectan a toda la sociedad, a toda la ciudadanía en su conjunto, pero estos tutoriales también van enfocados al colectivo de los educadores y a las familias, porque son colectivos, son personas que al no estar familiarizadas con el uso de las tecnologías digitales y tener en la familia personas menores de edad, pues sienten que necesitan información, sienten que no es un espacio en el que se sientan a gusto, en el que se sientan seguras. Entonces, estos tutoriales sirven y son muy útiles y nos los demandan especialmente pues, educadores, profesores y profesoras de colegios y de centros educativos y también padres y madres de familia que se sienten un poco perdidos ante este espacio virtual, este nuevo espacio virtual, este nuevo espacio de la vida en el que pasan e invierten mucho tiempo las personas jóvenes. Entonces, he dividido el tutorial en 5 apartados, bueno, el último es de preguntas, en 4 apartados. Primero vamos a hablar qué es esto de la identidad digital, luego vamos a ver cuáles son los riesgos de Internet y las redes sociales virtuales, vamos a dar una serie de consejos de cómo protegernos de estos riesgos y finalmente vamos a centrarnos en una solución y siempre teniendo en cuenta que la mejor solución que podemos encontrar es en la educación, es en la formación en valores digitales. Pues sin más, vamos a empezar. Vale. ¿Qué es esto de identidad digital? Pues como veis, la identidad digital es lo que transmitimos de nosotros en la red. Es una identidad distribuida, como se puede apreciar en esa imagen, pues ahora mismo cualquier adolescente, cualquier joven y cualquier adulto es muy probable que tenga un perfil social en alguna red social, es decir, que tenga un Facebook, que tenga una cuenta de Twitter, un correo electrónico, un canal de YouTube, un blog, es decir, son todas estas píldoras en el espacio virtual. Es la imagen que estamos trasladando de nosotros mismos en la red. Por eso, cuando hablamos de mundo virtual, no quiere decir que sea un mundo irreal. Es decir, no existe un mundo real y un mundo virtual. No, no, no. Ambos mundos son reales, pero ocupan espacios virtuales. Más correcto sería decir de espacio offline, espacio online, pero mundos reales. Ambos, tanto en el espacio offline como en el espacio virtual. Un ejemplo muy claro que siempre suelo poner en este tipo de charlas es que cuando un adolescente sube una foto a su perfil de Facebook de 20 de lo que está haciendo en el fin de semana, no es real, sí que es real. Es una forma de plasmar una actividad de ocio
y es muy real, es la vida de ese adolescente plasmado en otro espacio. Si antes esas fotografías se plasmaban en un álbum de fotos, pues ahora se plasman en un álbum de fotos digital, como puede ser una cuenta o un perfil en la red social Instagram. Entonces, cuando hablamos de identidad digital, nos estamos refiriendo a nuestro yo en la red, en Internet. Y por eso es muy importante cuidarlo, de la misma manera que cuidamos nuestra imagen offline. ¿Por qué no vamos a cuidar nuestra imagen en red? Bien, lo interesante sería reflexionar y preguntarnos estas dos preguntas. ¿Quién de nosotros gestionamos nuestra identidad digital? ¿Somos conscientes de que estamos trasladando nuestra imagen, la imagen que queremos dar en la red? ¿O más bien creemos que gestionamos nuestra identidad digital? Es decir, hay que ser muy conscientes de que la red es un espacio en el que convivimos, al igual que en las redes offline, con diferentes personas, pero por desgracia hay ciertas características que posee Internet, que posee el espacio virtual, que no controlamos, como puede ser el anonimato. Realmente no sabemos quién está detrás de la pantalla. Entonces, realmente gestionamos nosotros nuestra identidad digital. En cierta manera, sí depende de nosotros la imagen que queremos trasladar en la red, con la foto de perfil, con el tono que utilizamos, bueno, el tono, con la manera de escribir. Ya sabemos que las mayúsculas tienden a que se interpreta como gritos, las minúsculas como hablar llanamente. Pero muchas veces no depende exclusivamente de nosotros. Existen diferentes riesgos que no controlamos, pero que debemos de ser conscientes de que existen. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la red tiene memoria. Por desgracia, todas las acciones, todos los posts que publicamos, los tweets que lanzamos, quedan en la red. Por mucho que los eliminemos, todo lo que decimos se queda plasmado. Por eso el símil de que nuestra identidad digital es como una baba de caracol, que es difícil de hacer desaparecer, para lo bueno y para lo malo. Vale, entonces, muy rápidamente, riesgos de la red, 10 riesgos de las redes sociales. Creo que quedan bastante bien recogidos en estas 6 casillas. En primer lugar, riesgo de contenido. En segundo lugar, riesgo de contacto con desconocidos. Riesgos de pérdida de privacidad e intimidad. Riesgos comerciales y técnicos. También existe el riesgo de uso abusivo de adicción a la red. Y, en sexto lugar, riesgos de ciberbullying, de grooming y sexting. Vamos a ir un poco desglosando muy brevemente en qué consiste realmente cada uno de este tipo de riesgos. Es una pena que no me podáis ir cortando por si... A ver, porque voy a intentar activar... No, de momento no se ha podido. Vale, voy a intentar un momentito para ver si hay alguna pregunta aquí en el canal de YouTube. Es una pena, os comentaba, que no me podáis ir cortando según voy hablando, porque puede ser un poco igual cansino que esté todo el rato yo hablando. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No, de momento no veo ninguna pregunta. Bien, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar con el primer riesgo, el riesgo de contenido. ¿A qué estamos haciendo alusión cuando hablamos de riesgo de contenido? De momento no se ha podido. Vale, voy a intentar un momentito para ver.
Vale, a ver, que parecía que entraba una pregunta. No, vale, vale. Vale, muy bien. No parece que funciona la aplicación de hacer preguntas del Google Plus. Voy a intentarlo. Ah, pues parece ser que sí. A ver, voy a lanzar. Vamos a ver. Estamos aquí también aprendiendo sobre la marcha. Vale, de momento veo que no existen preguntas. Vale, vamos a seguir. Estos 6 riesgos que comentábamos que tiene la red. Primero, riesgo de contenidos. Así a bote pronto, no sé cuando hablamos de riesgos de contenidos, ¿qué os viene a la cabeza? Pero es un asunto, es uno de los riesgos que tiene especial interés entre las familias, sobre todo entre los padres de... Se me recibe, a ver, alguien me está escribiendo por aquí. Vamos a ver, parece que no funciona el tema de las preguntas. Bien, creo que ha habido algún problemilla, como que se ha cortado la conexión. Bueno, vamos a seguir. Riesgo de contenidos. Comentaba que es uno de los riesgos que más preocupa a los padres y madres de familia, porque muchas veces los jóvenes pasan mucho tiempo conectados a la red y, claro, pues los padres y madres de familia dicen, ¿qué estarán viendo? ¿Qué estarán consultando? ¿Qué información estarán leyendo? ¿Pasan tanto tiempo delante de la pantalla? ¿Realmente aprenderán algo? ¿Qué consultan? ¿Qué tipo de contenido? Pues hay que hablar constantemente con nuestros hijos y con nuestras hijas y hablarles de que la red efectivamente es un mundo, es una ventana al mundo en el que hay gran cantidad de información, pero que toda la información no es lo más apropiada que debería de ser. Es decir, hay contenidos ilícitos y contenidos nocivos, como destaco ahí. Los contenidos ilícitos, pues son todos los contenidos relacionados con pornografía, apología al terrorismo, mensajes racistas o simplemente mensajes y contenidos que incitan a la comisión de delitos. Y luego están los contenidos nocivos, que son páginas de tipo pornográfico o violento. Entonces, hay que ser conscientes de que efectivamente hay gran información, que eso también es un problema en sí mismo. Estamos en una sociedad infoxificada de información, hay mucha información colgada en Internet, pero ello tiene su parte negativa, es que hay riesgos de que estos contenidos no sean los más adecuados para nuestros hijos y hijas. En segundo lugar, el riesgo de contacto con desconocidos. Como comentaba, una de las características de la red es que es anónima, existe un anonimato. Entonces,
no sabes realmente quién está detrás de la pantalla. Entonces, existe también un riesgo de que los menores, al verse en un espacio que para ellos es un espacio natural, han nacido rodeados de tecnologías digitales y pasan una gran parte de su tiempo libre conectados prácticamente. Todos los adolescentes tienen un smartphone y ello conlleva a que puedan entrar en contacto con personas desconocidas o potencialmente peligrosas, criminales, pederastas, acosadores sexuales. No es que sea... o sea, este tutorial no pretende ser crear alarma, ni muchísimo menos. Lo que es importante es que seamos conscientes de que estos riesgos existen y pues que debemos de protegernos. Vale, rápidamente voy a seguir. Riesgos de pérdida de privacidad, de pérdida de intimidad. Yo simplemente, ¿cómo lo puedo resumir brevemente? Es que hay que discernir entre qué es lo íntimo, qué es información íntima, privada y pública. Yo personalmente, si tendría que dar un consejo, diría, si hay algo que quieres mantener en tu intimidad, no lo cuelgues en internet. No hagas un post en Facebook publicándolo o un tweet o subas una fotografía. Es verdad que existen mecanismos para que los perfiles en redes sociales sean privados, o tú decides qué grado de privacidad le das, si quieres compartir el contenido con amigos o con familiares, o que el contenido sea público, pero es importante saber que si hay algo muy íntimo que no queréis que se sepa, mi consejo es que no se publique en la red. Muchas veces existe la petición y uso fraudulento de datos personales. Este es otro de los riesgos. Y actuaciones de forma indeseable con nuestros datos, que muchas veces los damos sin querer. Y con esos datos, pues existen personas que los utilizan en beneficio propio. Luego existen los riesgos comerciales y técnicos, como pueden ser la publicidad engañosa, los fraudes, los timos y virus y hackers. Hackers en el sentido negativo de la palabra. Normalmente siempre hay una imagen de que los hackers son esas personas que te intentan hackear en el sentido más negativo tradicional con una finalidad negativa, por así decirlo, perjudicial. Pero la palabra hacker en sí es positiva. También puede haber hackers cuya finalidad sea el bien común. Pero bueno, es otro de los riesgos que debemos de conocer, la publicidad engañosa, los fraudes a través de la red. Vale, luego el riesgo de uso abusivo de adicción. Es otro de los riesgos que preocupa mucho a las familias y a los docentes. Es cierto que sobre todo las personas menores pasan mucho tiempo conectados a internet, prácticamente viven conectados, prácticamente podemos decir que los nativos digitales, una de las características que se les asocia es que viven conectados, pero hay que diferenciar entre lo que supone hacer un uso abusivo y excesivo de la red, un uso inadecuado de la red y lo que es ser adicto a internet. Lo que sí aconsejaría es que hay que estar en alerta, docentes y familias, ante factores que sí que nos pueden dar pie a pensar que nuestro hijo, nuestra hija o nuestros alumnos pueden invertir demasiado tiempo delante de las pantallas. Entonces, pues sí, hay de factores que hacen que detectemos que existe que puede existir cierta amenaza a que nuestros hijos, nuestros alumnos jóvenes puedan caer en ser adictos a internet. Pues, por ejemplo, que inviertan demasiado, no que inviertan demasiado tiempo en internet, sino que cuando se conecten
pierdan el control, que no sepan si han estado conectados 1 hora, 3, 4. Esos son síntomas que nos pueden hacer que pensar. Cuando, por ejemplo, se privan del sueño, duermen menos horas de las que son recomendables, también son síntomas de alerta de decir, a ver, aquí algo pasa. O otro también síntoma que es muy común es cuando se aíslan socialmente y bueno, pues prefieren pasar tiempo conectados a Internet antes que estar con sus compañeros o con su grupo de amigos en la calle. Esto es como todo, equilibrio. Es verdad que hay que mantener las redes sociales virtuales, pero también son muy importantes las redes sociales offline, del cara a cara. Entonces, pues, como diría Aristóteles, en la vida ni borracho ni sediento, en equilibrio. Eso es lo que hay que mantener. No sé, mantener una conducta ante Internet equilibrada. Y por último, es muy importante también todos los riesgos relacionados con el ciberbullying, el grooming, el sexting. Voy a compartir la pantalla para que queden bien, podáis ir leyendo las definiciones. ¿Vale? Ahora creo que sí. Ahora eso es. Ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? El ciberbullying es el tradicional bullying que se practica y se practicaba y se practican en los colegios. Sería el acoso virtual psicológico entre iguales. Con el agravante de que a través de la red este acoso virtual pues tiene unas connotaciones todavía más negativas si cabe, ya que puede ser un traslado, no un traslado, puede ser, todavía se puede incidir más en este acoso, es decir, normalmente los jóvenes que sufren de bullying en los centros escolares va acompañado del acoso también virtual. Entonces, pues esto es una parte muy negativa. Y si antes los insultos se quedaban en el aula física, ahora mismo los insultos de carácter más psicológico, de forzar a estas personas, pues se trasladan en la red. Y ello conlleva a que no solo este problema quede entre las aulas de clase, sino que se trasladan a las redes sociales y es muy peligroso. Grooming. Cuando hablamos de grooming, es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual. Es también otro de los riesgos que hay que tener en cuenta. El anonimato lo que produce es que no sepamos realmente quién está detrás de la pantalla, entonces hay que actuar con cierta prudencia porque existen estas prácticas de grooming en la que las personas adultas pues se ganan la confianza de los menores para obtener diversas actos o cosas a cambio. Y por último, el sexting es también una práctica muy habitual que de manera activa practican los adolescentes que consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías o vídeos de carácter sexual y generalmente es a través de móvil. No es de extrañar que los adolescentes y las adolescentes se hagan fotos, los famosos selfies, a sí mismas en las que pues son actitudes de tipo sexual. Y a estos actos se les califica como actos de sexting. Vale. Muy rápidamente, las redes sociales virtuales más usadas son Facebook, Twitter y Twenty, y aunque no está incluida, el Instagram también es una de las redes sociales que cada vez tiene más auge, sobre todo entre los jóvenes y menores. Es una red social en la que se suben fotografías y que conviene también
tener en cuenta a la hora de cuando se habla con nuestros hijos, con nuestras hijas o con nuestros jóvenes estudiantes, pues es una de las redes sociales en las que se puede incidir. Vale, ¿cómo nos protegemos de estos riesgos? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que he hecho ha sido destacar una serie de recetas, no de recetas, sino de ideas que se pueden poner en marcha en el día a día y que son muy útiles. Vale, voy a volver otra vez. Eso es, pues algo muy sencillo que podemos hacer es no utilizar, por ejemplo, contraseñas fáciles de adivinar. Muchas veces, sobre todo los jóvenes y los adolescentes, tienden a poner contraseñas de sentido común, por así decirlo. Ponen la fecha de nacimiento, ponen su apellido, pues pensemos en contraseñas un poco más difíciles, un poco más elaboradas, en las que se juegue con mayúsculas, con minúsculas, con símbolos y que sean un poco de 8 caracteres más o menos. Es decir, es una fórmula muy rapidita de atajar estos riesgos. Y sobre todo evitar usar la misma contraseña para diferentes cuentas, pues alternarlas. Otra cuestión que podemos poner en marcha también desde ya es no usar nombres o datos que estén relacionados con la familia. Es decir, si no damos a nuestros amigos el número de nuestra cuenta bancaria, ¿por qué vamos a darlo en Internet? Es decir, al final es el mismo espacio que el offline, pero virtual, por lo que no debemos de comportarnos de diferente manera y debemos de ser igualmente cautos que lo somos en nuestra vida offline. Importante, no responder ese sí que ponen cuando se solicita guardar la contraseña en el navegador de un ordenador público. Viene siendo muy común que los jóvenes y los adolescentes se reúnen en los centros culturales en los que existen ordenadores de carácter público en el que se pueden conectar a Internet de manera gratuita. Es muy común verles alrededor de un ordenador, todos viendo sus perfiles sociales, etcétera. Es una actividad de ocio al fin y al cabo, pero muchas veces apagan el ordenador directamente y no cierran sesión, le dan a guardar contraseña y pues hay que inculcarles, hay que decirles que es un ordenador público al que pueden acceder muchas personas y hay que ser conscientes de que no es su ordenador personal. Otra forma, asegurarse de que tenéis algún software que os proteja de los virus. Cuidado con estos mensajes alarmistas de ventanas emergentes en los que sale «Eres el visitante número tal». Pues ser conscientes de que esos mensajes al final son publicidad engañosa y que normalmente suelen contener virus, etcétera. A la hora también de hacer compras por Internet, vamos para que lo veáis. A ver, compartir, eso es, ahora. A la hora de hacer compras por Internet, lo que os comentaba, pues comprobar, mira, una cosita muy sencilla es comprobar que la URL del sitio comienza por HTTPS. La esa significa que el sitio es seguro, por lo que hay que tener sobre todo cuidado en las wifis públicas, porque normalmente las wifis públicas más seguras son en las que se necesita contraseña. Entonces, si se quiere hacer alguna consulta por Internet desde una wifi pública o se quiere comprar algo a través de Internet
desde una wifi pública, desde un ordenador público, pues aseguraros de que la URL es HTTPS. Vale, voy a ir un poquito más rápido que veo que se nos acaba el tiempo, que es lo último y lo más importante. La mejor manera de prevenir a los jóvenes, a los adolescentes o nosotros mismos como adultos es educando, es formando, es hablando de estas normas de educación online, de escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas, de hablar con ellos, de crear un clima de confianza y de educarles en valores tecnológicos. Es decir, hablarles tranquilamente. Internet es una ventana abierta al mundo, tiene infinidad de oportunidades, pero también infinidad de riesgos. Lo que cual no quiere decir que tengamos que tener temor a conectarnos, a navegar por Internet. Simplemente tenemos que ser conscientes de que existen estos riesgos, tenemos que ser conscientes de que debemos de tomar una serie de medidas y que debemos de actuar con sentido común y plantearnos, si no hacemos esto en la calle, ¿por qué lo hacemos en la red? Es decir, si no hablamos con desconocidos en la calle, ¿por qué hablar con desconocidos en Internet? Si no damos nuestros datos personales íntimos en la calle, ¿por qué lo hacemos por Internet? Si no insultamos a una persona de cara a cara cuando estamos en un debate o cuando estamos con un grupo de amigos tomando algo en un bar, ¿por qué lo hacemos por Internet? Al fin y al cabo es lo que comentábamos al principio, son mundos reales, ambos, lo que pasa que en espacios distintos. Y bueno, vamos a probar el tema de las preguntas porque quedan unos minutitos. Sí recibo a James Lewis, que creo que está intentando contactar, pero no le escucho, no me puede escribir. Es una pena que no podáis lanzar preguntas, algo está fallando. No sé si queréis escribirlas a través de YouTube en los comentarios, igual las puedo ver. Si no, lo que voy a hacer, porque me da mucha pena que se queden las preguntas al aire, porque realmente es donde aprendemos, compartiendo puntos de vista diferentes. Os voy a facilitar mi correo electrónico, que es ana.vinals, vinals, @hotmail.com, para que me podáis lanzar las preguntas si queréis que tengáis. Porque no me están apareciendo. Sí se te recibe, James. No sé si me escuchas. Puedes lanzar la pregunta si quieres. Parece ser que no hay más preguntas.
Vale, pues parece ser que no hay más, que no aparecen preguntas, no sé si las estáis lanzando o no. Simplemente daros las gracias, igual he ido un poquito más rápido. Eh, es un tema muy interesante, muy amplio, en el que existe cantidad de información a través de la red en la que también podéis consultar y bueno, a través de la página Cibervoluntarios, a través de las redes de la Fundación Cibervoluntarios se cuelga mucha información muy interesante, noticias relacionadas con estos temas y bueno, pues muchas gracias por haberos conectado y hasta la próxima. Agur.